Bienvenidos a este micro audiovisual sobre consumos problemáticos y prácticas saludables. Como han visto, este programa se llama El efecto después del efecto. Mi nombre es Diego y junto a Nico, a quien veremos en breve, trataremos de compartir información, entrevistas y distintas cuestiones sobre los consumos problemáticos y las prácticas saludables que usamos para enfrentarlos. Somos docentes, ambos somos docentes, y la idea es apoyarnos en la ciencia, no en las creencias, y en la gente que viene investigando hace tiempo sobre estos temas, como por ejemplo la gente del Cedronar y la gente de la Universidad de San Isidro, que tratan estas problemáticas a menudo. Bien, dicho esto, algo que es muy importante. Como verán, Nico no está al lado mío, porque nos encontramos en un momento muy particular. Estamos atravesando una pandemia, estamos tratando de respetar la cuarentena, que nos ayude a todos a bajar los números de víctimas y de enfermos del coronavirus. Por lo tanto, esta situación es atípica. Nico nos hablará desde su casa, iremos yendo y viniendo de casa en casa, pero nos pareció que era un muy buen momento también para empezar a estar acompañados. Por eso es que vamos a dar el primer pasito en esta presentación del programa y vamos a empezar a hablar sobre los consumos. Si uno habla de la palabra consumo, generalmente interpreta el consumo como algo malo, pero entender el consumo es entender una necesidad básica del ser humano. El ser humano consume por necesidad. Pero entonces uno puede interpretar, ¿todo consumo es problemático o hay consumos que no lo son? Vamos a darle el pase a Nico para que nos diga a ver qué piensa. Claro, la pregunta es entonces, ¿cuándo es problemático un consumo? Voy a dar un ejemplo. Un consumo se vuelve problemático en la medida en que ese consumo obstaculiza el proyecto de vida que tiene cada uno de los sujetos. Es decir, supongamos que un sujeto X tiene su proyecto de vida ser jugador de un club de fútbol de primera, por ejemplo Colegiales, un club de Munro, que juega los partidos los días sábados. Este sujeto se tiene que levantar a las 4 de la mañana para levantarse temprano, para desayunar bien, para ir a los entrenamientos, después para concentrar, después para seguir con su vida diaria y poder jugar los partidos los días sábados. Supongamos que este sujeto, que necesita tener una concentración para los partidos, estar en un estado psíquico y emocional estable, saludable, se queda jugando a la PlayStation o a la computadora, es decir, el consumo pantallas, hasta la 1 y media de la mañana. Con lo cual, cuando suena el despertador a las 4 de la mañana, se vuelve muy difícil que se pueda levantar. Con lo cual, no llega a los entrenamientos a tiempo, no rinde lo que tiene que rendir, está cansado, entonces el día sábado no juega el partido. En este ejemplo vemos de una manera muy clara cómo los consumos, ¿sí?, se vuelven consumos problemáticos en la medida que obstaculizan el proyecto de vida de esta persona. Otra de las formas que tenemos de medir cuándo es problemático un consumo es preguntándonos cuál es el efecto después del efecto. Dos puntos claves. En primer lugar, cuándo es problemático un consumo, es decir, en qué medida. Y el segundo es cuál es el efecto después del efecto. Justamente, el efecto después del efecto es el nombre que decidimos darle a este programa que recién inicia junto con Diego. Pero hay una relación que se da entre el sujeto, el contexto en el que vive y la sustancia o el objeto que interactúa con el sujeto y el contexto, generando o un consumo problemático o una práctica saludable. Diego, ¿puedes contarnos un poco cómo es esta relación que se da entre el sujeto, el contexto y la sustancia? Así es, Nico. Lo que vos decís me parece que es muy importante, porque tiene que ver, y le vamos a explicar a la gente, con el paradigma desde el cual nosotros enfrentamos esta problemática, que es el paradigma de la complejidad. Nosotros podríamos partir de otro paradigma, donde se parte muchas veces, que ese es el de prejuicio, ¿sí? Es decir, uno podría decir X sujeto le falta fuerza de voluntad y por eso no puede enfrentar su problemática de consumo, o podría decir tal objeto o sustancia es muy difícil de enfrentar, la cocaína por decir es muy adictiva y entonces nadie puede salir de esa problemática.
Nosotros tomamos en cuenta estos dos factores y le agregamos un tercero que es muy importante, que es el contexto. Entonces, trazamos una relación dialéctica entre estas tres cosas y analizamos desde ese lugar para entender el consumo problemático y para entender de qué forma podemos enfrentarlo con las prácticas saludables. Bien, entonces hablábamos del contexto. El contexto, ¿por qué decimos que es importante? Vamos a poner un ejemplo. El alcohol. No es lo mismo una persona que se tome una cerveza con un grupo de amigos, por diversión vamos a llamarle, a una persona que se levanta a las 6 de la mañana, tiene que ir a trabajar un día de frío y toma una caña para enfrentar su día de trabajo. Podemos enfrentar también un poco entre comillas, pero muchas veces es el sentimiento que tiene esta persona. Entonces ahí el contexto cambia la relación del objeto, que en este caso sería el alcohol, y del sujeto, que pueden ser dos personas similares, incluso la misma, la que toma una cerveza con amigos y la que a las 6 de la mañana toma una caña para enfrentar su día. Bien, entonces yo hablé de algunas cositas que también pueden dar a discusión. Por eso te voy a pedir, Nico, que por favor nos trates de explicar brevemente cuál es la diferencia entre un uso, un abuso y una adicción. Voy con vos. Claro, Diego, no es lo mismo hablar de un uso, de un abuso o de una adicción. Cuando uno habla de un uso, hace referencia a una regularidad que no tiene consecuencias en el plano inmediato, pero que sí puede tener consecuencias a largo plazo, tanto para el sujeto como para su entorno. Cuando uno habla de una situación de abuso, habla de un uso frecuente que sí tiene consecuencias en el plano inmediato, tanto para el sujeto como para su entorno. Cuando uno habla de una adicción, está hablando de un comportamiento compulsivo que es inmediato y que sí tiene consecuencias para el entorno y la familia en el plano de la inmediatez, es decir, en el ahora. Vale hacer acá una salvedad, ¿sí? Que la palabra adicción muchas veces en el común denominador se la utiliza como que la adicción viene del sin decir, a de sin, dicto de dicción, de decir. Entonces muchas veces se dice que el adicto deposita lo no dicho en la sustancia o el objeto. Nosotros acá hacemos una salvedad y aclaramos que la palabra adicción viene del latín, viene de Roma, se utilizaba mucho el adictus, era un concepto que hacía referencia a aquella persona libre que por deudas o por un tema legal quedaba esclavizado ante quien tenía esa deuda o ante el Estado. Entonces perdía su libertad, perdía la posibilidad de decir, ¿no? Como hay una relación entre lo que comúnmente se establece en el sin decir de la adicción y la pérdida de libertad del adictus. Podríamos decir entonces que un adicto pierde la libertad de poder decidir, ¿no? Queda preso, esclavizado de la sustancia u el objeto. De esta mirada compleja que establecemos nosotros, decimos que para entender un comportamiento de una conducta problemática o para establecer una práctica saludable, tenemos que evaluar tanto al sujeto, la sustancia o el objeto y su contexto. Porque hay una relación dialéctica compleja, dialécticamente compleja, entre esos conceptos que intervienen tanto en una conducta problemática como en una práctica saludable. Así que bueno, volvemos para allá con vos, así nos contás cómo seguimos con todo esto del efecto después del efecto y luego de su primer programa. Vamos para allá. Gracias, Nico, y como decís, vamos a ir cerrando este magazine micro programa. Estuve pensando un poquito cómo lo podemos llamar. La idea no es que sea un micro informativo. Programa todavía le queda grande. ¿De qué va a depender que sea un programa? De los que están mirando. Porque justamente una de las cosas que quiero decir y que me parece que es importante y compartimos con Nico es que este programa tiene vida si ustedes son parte. Nosotros estamos acá para acompañarlos, pero necesitamos que desde el otro lado ustedes nos acompañen a nosotros. ¿Cómo hacerlo? Hoy con las redes sociales es bastante fácil. Así que por supuesto que vamos a recibir opiniones, críticas, ideas, propuestas, todo lo que se les ocurra va a ser bien recibido, mientras sea por supuesto con respeto, y se tratará de devolver ese respeto. Entonces, para ir arrancando con esto,
y para empezar de a poquito a darle forma a nuestro próximo micro programa, ojalá ya sea programa, vamos con una tarea en casa. Como saben, lo hemos dicho, nos encontramos en un periodo de cuarentena que se extendió aparte. Si más o menos se entendió este programa lo que tratamos de explicar, hagan un pequeño ejercicio. Cuéntenos cuáles consumos problemáticos reconocen en ustedes mismos y den un pasito más, que es importante. ¿Cómo están llevando esos consumos problemáticos durante esta cuarentena? Y otro pasito más. ¿Cuáles son las prácticas saludables que están haciendo para llevar mejor este momento que a todos nos está costando un poquito llevar adelante? El próximo programa esperemos que sea pronto y los esperamos. Muchas gracias por la atención. Nos vemos pronto.